Bueno, si hablamos de libertad de expresión y de cultura hispánica, tenemos que comenzar este foro por un representante de la patria del Gran Darío. Con ustedes el periodista Sergio Bofelli. Buenas noches y muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a José y a Pedro y al Centro por haber tomado en cuenta el caso de Nicaragua en este tipo de eventos y además por haberme concedido el honor de representarla, que espero hacerlo de la manera apropiada. Y si me quedo corto, pues ustedes dirán, y la próxima lo haremos mejor. Este es un tema complicado, un tema complejo. Vamos a hacer simplemente un vuelo de pájaros sobre el caso de Nicaragua. Tenía pensado inicialmente presentar un video que se llama Los hijos del poder, que fue hecho por la periodista nicaragüense americana Tiffany Roberts, que trabaja para Univision, y lo pasó la semana pasada, dura 5 minutos. Me dieron permiso para utilizarlo con fines educativos. Si a alguien le interesa, se lo puedo facilitar, copia. En Nicaragua ningún canal televisivo se ha atrevido a pasarlo, a reproducirlo, aún teniendo permiso. Así está de complicadas las cosas. Ahora viene el disclaimer, ¿verdad? Quiero aclarar que estoy aquí en mi carácter estrictamente personal. No represento a ningún candidato, ni grupo político, ni económico, ni en Nicaragua, ni aquí. Como articulista de opinión por más de 14 años en Nicaragua, ligado a los medios de comunicación por más de 20 años, y desde hace más de 4 cubriendo el área política local para el diario Las Américas, mi único compromiso es con la verdad. No creo en el periodismo panfletario, ni de un lado ni del otro. Y aunque soy estadounidense por naturalización, siento por mi país de origen, como cualquier nacional, que ame la libertad y la democracia. Por eso no se me puede descalificar en Nicaragua. Por eso quiero iniciar colgando de fondo 2 frases. Si pudiera, las colgaría ahí, una bajo la otra. La primera es la que dijo recientemente en Miami el exguerrillero, exprisionero político, exdiputado, abogado, académico y periodista boliviano Cayetano Llobet, crítico de su gobierno, al afirmar que para los opresores el miedo es más barato que la represión. La segunda fue dicha por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, exdirector de Diario La Prensa en Nicaragua, asesinado el 2 de enero de 1978, y viene siendo como su contrapeso natural. Y la frase de él era: cada quien es dueño de su propio miedo. No que cada quien simplemente posee un miedo personal, sino que es dueño de ese miedo. Es decir, es su amo, es su señor, y tiene la capacidad para someterlo, ese miedo. Lo cierto es que el miedo es más barato que la represión, pero cada quien es dueño de su propio miedo también. Estas 2 fuerzas en cuanto a periodismo, me parece, batallan hoy abiertamente en los países dominados por el ALBA. Como se sabe, en estos países es evidente la manipulación de los eventos históricos, cambios de símbolos patrios, de escudos, banderas, himnos, cambios de nombres de edificios públicos, barrios y demás, demolición de monumentos o símbolos construidos por gobiernos anteriores, reformas a leyes, constituciones, etcétera, etcétera. Parecieran querer que creamos que la historia comienza con ellos, generando una supuesta cultura, que para confundir además la mezclan con la cultura nacional, y tienen el común denominador todos estos gobiernos de pretender permanecer en el poder indefinidamente. Como con todo régimen autoritario, le temen a la prensa, y la fantasía de controlarla para ellos es una prioridad, pero es una fantasía. Es fácil comprobar que en lo general estos gobiernos siguen un mismo patrón: la concentración de poder por el presidente de la República, el control o neutralización del poder legislativo, el desmantelamiento de los partidos de oposición, el sometimiento del poder judicial convirtiéndolo en un instrumento de persecución para sus adversarios, y finalmente una ofensiva contra los medios de comunicación mediante el amedrentamiento, falta de publicidad o convirtiéndose finalmente en dueños de los mismos. Llobet cree, y podría tener razón, que esta última es para sellar el dominio de su proyecto sobre los pueblos. En los países del ALBA es notorio que en este sentido avanzan a todo vapor y sin disimulo. Establecido esto, pues, aterrizo con Nicaragua, donde, en mi opinión, la amplia estrategia de comunicación gubernamental está logrando que la llamada oposición, la ciudadanía y los medios de comunicación exhiban desconcierto y una reacción tardía. Nicaragua ha sido inundada de rótulos de carretera,
Hace 3 semanas regresé, estuve 15 días en Nicaragua. Lo vi con mis ojos. Nicaragua ha sido inundada por rótulos de carreteras, pintas en las calles, anuncios publicitarios por televisión, radio, constantes actividades en los barrios, en los centros de trabajo, banderas rojinegras que junto al azul y blanco ondean por doquier, obligadas cadenas de televisión cada vez que el presidente de la República así lo quiere, imágenes de Sandino por todas partes, la presencia de los CPC, Consejos del Poder Ciudadano, que son réplicas de los CDS, Consejos de Defensa Sandinistas, de los años 80 y que además no son más que otra réplica de los CDR cubanos. Todo acompañado por un derroche de energía, con parques y calles iluminadas todo el tiempo, gigantescos árboles de Navidad de 150 metros, vi uno, que permanecen todo el año encendidos por las noches. Y en cuya cima de estos árboles de Navidad están los rótulos con la propaganda de Daniel Ortega en una forma de caja, parecieran regalos de Navidad. Me preocupa esto porque en Nicaragua pudiera estar ocurriendo, como dice el cuento de la ranita, no sé si lo han escuchado, una cacerola con agua hirviendo y tiramos una ranita en la cacerola, la ranita salta porque el agua está hirviendo. Pero una cacerola con agua fría, con la ranita adentro, y la ponemos al fuego lento y vamos subiendo la temperatura poco a poco, la ranita se va aclimatando a esa temperatura hasta que finalmente explota. Como el gobierno sandinista conoce muy bien el poder de la información, impulsa su control de una manera sencilla además. 1. Los funcionarios no brindan información ni permiten acceso a ella a los medios que no son oficialistas. Esto es así de sencillo. Nicaragua tiene un presidente que en noviembre cumplirá 5 años de haber sido electo y aún no ha brindado una sola conferencia de prensa. Y durante su campaña electoral hace 5 años nunca participó en un debate con ningún candidato, como tampoco lo ha hecho ahora. Mucha de la información pública que estaba en los portales electrónicos de las instituciones del Estado, estadísticas y demás, fue retirada desde hace 5 años. Al menos 3 ministros de Estado, embajadores y funcionarios de todo nivel han sido removidos de sus cargos por ofrecer declaraciones sin haber estado autorizados. Quien autoriza la información a darse a conocer y a quién, y además es ella la que generalmente la brinda, es la primera dama, Rosario Murillo de Ortega. Forma más grotesca de controlar la información ha influido el debilitamiento de medios mediante la contratación de personal clave bajo promesas de jugosos salarios. Triplicados los salarios y los sacan de los medios de comunicación que no son oficialistas. Entrega de vivienda y otros. La mayoría de estos periodistas se encuentran hoy trabajando en los medios oficialistas, pero han debilitado los medios que no eran oficialistas. La presión mediante otorgamiento o retiro de publicidad gubernamental en un país donde el gobierno es el mayor anunciante, el mayor comprador, el mayor prestador de servicios, el mayor empleador. Se han reportado amenazas a periodistas y algunos han debido abandonar el país y pedir asilo político. La ley de acceso a la información pública es descaradamente y abiertamente ignorada por todos los funcionarios. Yo pudiera creer, sin mucho esfuerzo, que negocios privados pudieran estar cada vez menos inclinados a pagar publicidad en medios que no favorecen al gobierno. Me parece lógico. Y finalmente, otro paso para controlar la información ha sido la adquisición de los medios de comunicación. El Nuevo Diario ha publicado recientemente que la familia Ortega Murillo maneja los canales de televisión 3, 4, 8 y 13 en la banda VHF. Se ha anunciado hace una semana que el canal 6 estatal, que ha pasado fuera del aire por varios de los últimos años, reanudará transmisiones a manos ni más ni menos de la partidaria Juventud Sandinista. Ellos van a manejar un canal del Estado. Además poseen el periódico digital El 19 y las radios nacionales de gran cobertura y de mayor rating en el país, Radio Viva, Radio Ya y Radio Sandino, sin incluir las radios en los departamentos y municipios del país. El Nuevo Diario señaló que una empresa llamada Televista de Nicaragua S.A. mantiene solicitudes para operar canales en la frecuencia 25, 32, 34, 36 y 38 de la banda UHF, y que según datos del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, el número de canales televisivos va a aumentar. Uno de los nuevos canales sería el 16, que supuestamente sería manejado por la Sociedad Celeste S.A., misma que opera
Viva Nicaragua, Canal 13 de televisión, cuyos propietarios son Camila, Luciana y Mauricio Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial. Canales privados y que aún mantienen una posición prudente son los canales 2, 12, 13, 100% Noticias, que le contaré algo de ellos más adelante, el 23 y TV Red. Lo cierto es que en Nicaragua han logrado sobrevivir dando pelea a favor de la democracia y Estado de Derecho 3 medios importantes: del diario La Prensa, El Nuevo Diario y Radio Corporación. La Radio Corporación es propiedad del candidato a presidente por la Alianza Partido Liberal Independiente, Fabio Gadea Mantilla. La estación tiene toda una historia de periodismo combativo en favor de la libertad de expresión, de la democracia, de los derechos humanos. Sin embargo, no todos favoreceríamos que los medios de comunicación estén en manos de políticos, ya sea de un lado o del otro. El Nuevo Diario, de una rama de la familia Chamorro con afinidad sandinista en los años 80, se convirtió en duro crítico del Frente Sandinista desde los años 90, al convertirse en cercano al ala renovadora sandinista opuesta a Ortega en su partido. Hace un par de meses se conoció que el Nuevo Diario estaba al borde de la quiebra y que sus dueños negociaban con la primera dama, Rosario Murillo. Lo que, para sorpresa de muchos, el Nuevo Diario lo reconoció. Días después, el poderoso empresario Carlos Pelas anunció estar interesado en comprar el diario. Eso le quitó un poco de presión a la familia gobernante. En menos de una semana después lo adquirió finalmente el presidente de un importante grupo financiero, nacional y regional. En mi opinión, el Nuevo Diario ya experimenta una transformación. Su histórico subdirector y cofundador, Danilo Aguirre, renunció hace 2 semanas. Ya su director fundador había fallecido hace unos meses, el doctor Javier Chamorro. En Nicaragua se escucha decir que se necesita crear un clima de inversión, para lo que es necesario dar una mejor imagen de país, y que las noticias negativas o retadoras al gobierno no convienen. Es notorio que la empresa privada convive sin problemas con el gobierno de Ortega y parecen estar en el negocio de hacer negocio, es su derecho. Se han despojado finalmente del ropaje de empresarios democráticos con el que se revistieron en los años 80 y sucesivos. Sin embargo, Luis Galeano, a quien aprecio muchísimo, es de los principales editores de El Nuevo Diario, optimista, y me dijo: gobiernos de corte o estilo como el del presidente Ortega no ven en los medios independientes a medios críticos que hacen señalamientos para mejorar, sino a enemigos que quieren votarlo. Me parece que los medios harán su labor, dice Luis. La empresa privada, la iglesia y la sociedad deben velar porque esos medios mantengan sus posiciones. Sobre la compra del Nuevo Diario me comentó: creo que la empresa privada ve en el Nuevo Diario un medio que debe subsistir lejos de la contaminación política que le hubiese significado ser adquirido por el gobierno. Es una excelente apuesta, dice Luis. Luis Galeano encabezaba la unidad investigativa del Nuevo Diario y continúa haciendo algunos reportajes importantes. Lo cierto es que el poder de la palabra, particularmente la escrita, pienso que es el espanto de los gobiernos autoritarios y todos los mentirosos. Queda la prensa, creo yo, en una nueva batalla de la que continúa haciendo historia, resistiendo a los Somoza por décadas y a los mismos sandinistas durante los años 80, bombardeo, censura descarnada, etc. Para su editorialista Luis Sánchez, la agresión que sufre el rotativo, cito, por parte de individuos que con frecuencia bloquean las entradas y salidas de las instalaciones de este diario, se trata de una agresión instigada por el régimen de Daniel Ortega para imponer una censura de prensa indirecta y causarnos un grave daño económico. Es tan obvia esta conspiración que la opinión pública internacional interpreta fácilmente esas acciones como un atentado contra la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Tanto así que el diario La Nación de Buenos Aires, el 10 de septiembre, destacó en un editorial un supuesto conflicto gremial que está litigándose en los tribunales, sirvió como excusa y forma de presión para cercenar la libertad de prensa, dañar y desprestigiar así el reconocido diario afectado.
Se violaron además artículos de la Constitución nicaragüense que garantizan el pensamiento y la información a toda la sociedad, y también de la Declaración de Chapultepec, que define los impedimentos a la circulación de los medios como una forma de censura previa. Esto, por supuesto, sin contar el enorme daño económico causado al medio. Finalmente, continúa La Nación con que el verdadero motivo del bloqueo al diario está en que este, a diferencia de otros medios, no se ha sometido al régimen sandinista y continúa actuando de manera independiente. En numerosas ocasiones ha tildado de ilegal el nuevo intento de Daniel Ortega de ser reelegido como presidente de Nicaragua, pese a las estipulaciones del texto constitucional de su país, que no permiten una elección adicional. El artículo 147 de la Constitución dice tajantemente que ningún mandatario puede reelegirse de manera continua, sino alterna. Ellos introdujeron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia dictaminó y falló que ese artículo de la Constitución de la República, que elaborado por la Asamblea Nacional, violenta los derechos humanos del ciudadano Daniel Ortega, y por lo tanto el ciudadano Daniel Ortega puede reelegirse como presidente. Y así es como va corriendo esta elección, que tendrá lugar el 6 de noviembre de este año. Cierra el periódico argentino La Nación diciendo: estos ataques a la libertad no son nuevos en nuestra región y lamentablemente parece que se repiten y amenazan con extenderse. Hay que estar entonces muy atentos y denunciarlos inmediatamente. Luego podrá ser demasiado tarde. Es de lamentar, sin embargo, que hace pocas semanas la prensa despidió a cerca de una docena de periodistas, fotógrafos y editores. No se conocen detalles. Lo que yo sí sé es que muchos de ellos mantenían posiciones abiertamente contrarias a Daniel Ortega y han quedado en la calle, básicamente desprotegidos. A mí no me gusta. Nicaragua conoce y vive la irrestricta libertad de prensa desde el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990, por primera vez. Y en mi opinión, el aprendizaje de administrar esta libertad sin caer en abuso es materia pendiente nuestra. Aunque por temor a autocensura en muchos medios, también es cierto que la autorregulación es necesaria para conservar el balance y no convertirse en meros voceros de candidatos o partidos políticos, como a veces sucede, en perjuicio de la credibilidad del medio. Guillermo Rochú Villanueva, reconocido académico y analista mediático nicaragüense, en su columna del 8 de agosto, escribió que históricamente ni conservadores, ni liberales, ni sandinistas, ni gobernantes sin partidos han buscado un acomodo con la prensa. Tampoco los medios están libres de tirar la primera piedra, dice Rochú. Su carácter partidario u oficialista inclina la balanza a favor del partido o alianza política con la que se identifican. Al mismo tiempo, Rochú conserva la esperanza de asegurar que sería iluso pensar que medios y periodistas van a renunciar a fiscalizar la función pública. Arriesgarían demasiado, traicionarían la razón de su propia existencia. La falta de peso y contrapeso entre los poderes del Estado ha venido a ser compensada por los medios. Y Rochú denunció que a pesar que el presidente Ortega es firmante de la declaración de Chapultepec en el 2001, su gobierno administra la entrega publicitaria de frecuencias radioeléctricas como premio a sus amigos y como castigo a sus críticos. Todas las demandas solicitándole una distribución más equitativa de frecuencias y publicidad han sido desoídas. Si existe un campo que el mandatario no transige, ha sido en el ámbito mediático. Los medios que recibían publicidad y ejercieron su derecho de disentir, te fueron retirados todos los anuncios de gobierno. El más lesionado y el más reciente, el canal de televisión 100% Noticias, que lleva adelante un joven periodista, Miguel Mora. El canal dejó de gozar de pautas gubernamentales cuando protestó que los canales oficialistas se habían llevado a sus mejores periodistas, triplicándole salario y además pues a algunos de ellos otorgándoles vivienda, porque me lo dijeron a mí algunos, por eso lo digo, porque me consta directamente. Para Rochú, sin embargo, a pesar de las equivocaciones y errores de medios y periodistas, son los únicos que podrían hacer la diferencia en materia de libertades ciudadanas. Y es cierto, ahí hay buenos ejemplos.
unos pequeños y anónimos y otros notables. Hay que destacar que en medio de esta incertidumbre el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro merece un reconocimiento especial. Sus programas esta semana y esta noche debieron emigrar de Canal 8 cuando el medio fue adquirido por los grupos ligados a la familia gobernante. Carlos Fernando fue hostigado por autoridades y su oficina allanada por la Policía Nacional bajo órdenes judiciales. Por supuesto, al final de la historia nunca fue acusado de nada. Con los programas televisivos esta semana y esta noche y la revista semanal Confidencial, Carlos Fernando es un referente de periodista y medio que logra conservar su independencia y por eso logra de una credibilidad envidiable. ¿Hacia dónde va el periodismo en Nicaragua? Hasta donde sean dueños de su propio miedo y no claudiquen ante las presiones de gobierno ni de otros intereses. Pienso que por una parte la polarización de los medios es un reflejo de la polarización de nuestra sociedad y que por otra parte la autocensura de algunos medios es reflejo del acomodo de otra parte de la sociedad. A pesar de todo, y esto a mí realmente me impactó en mi reciente viaje a Nicaragua, hay una generación de estudiantes y periodistas jóvenes que observa y reflexiona sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Y están recibiendo de esta manera, creo yo, la mejor cátedra de su vida, hoy por hoy. Signo alentador que la academia, en medio de la crisis, ha extendido su misión más allá de las aulas universitarias. Esto es fantástico, en mi opinión. La Universidad Centroamericana UCA, con apoyo financiero de los países nórdicos de Europa, avanza un proyecto que ya está impactando en Nicaragua. La unidad Conexiones, formada por periodistas especializados, como si fueran ellos un medio de comunicación, desde la protección universitaria, ¿no?, tras las murallas universitarias, producen y distribuyen información escrita, en video, audio y electrónica en sus páginas web, abarcando los diferentes temas con una excelente sobriedad y procurando que la contaminación politiquera sea el gran ausente. Algunos medios sabiamente están tomando la información que esta unidad produce y ellos pues la reproducen en sus medios. Al que esté interesado recomiendo visitarlos en www.conexiones.com.ni. También invito a leer los reportes de la Fundación Violeta Chamorro, del Grupo 5 y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias.